Saludos, buen día, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Coloqueo y ya vamos por el episodio número 398 de nuestra colección con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El tema de hoy será de la tradición a la historia oral, el desarrollo de una metodología. Y hoy es pues de las pocas ocasiones en el programa que yo pues como coordinador de este espacio pues voy a estar realizando una presentación. El pasado lunes tuvimos al historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos I. Hernández Hernández, quien es especialista en historia oral y he estado en los últimos meses realizando unos proyectos de manera independiente, ¿verdad? Sobre historia oral y en esos proyectos se dieron unos talleres y nada, vamos a compartir hoy parte de lo que hemos estado realizando en todo este momento. Vamos a comenzar con unos conceptos iniciales. Y aquí usted puede ver, tenemos seis conceptos que son de suma importancia. El tiempo del taller como tal, y no, hoy no vamos a dar el taller, hoy simplemente la conferencia, es de 3 horas, pero era un taller interactivo, era un taller donde los componentes que estaban recibiendo el taller eran maestros del Departamento de Educación y se realizaron una serie de tareas. Pero en este caso nos vamos a limitar a la presentación de la información directamente para el que así en el futuro quiera utilizar este programa como referencia, lo tenga allí disponible. Pues nada, vamos a comenzar. Historia. Historia es el conocimiento de los seres humanos en sociedad, en el tiempo y en el espacio, a partir de preocupaciones e inquietudes presentes. Esto es una cita sacada de un libro que los historiadores utilizamos con mucha frecuencia, que es Almar la Historia, escrito por el doctor Gervasio Luis García. En esta definición de historia, que hay varias definiciones, el punto más importante es el conocimiento de los seres humanos en sociedad. La historia se desarrolla a partir de que existe una sociedad y esa sociedad es de seres humanos. ¿Ok? Hay una definición más corta, ya está dentro de mi análisis, la que yo presento en algunos de mis escritos, y es una serie de teorías entrelazadas sobre los hechos verídicos que pueden ser vistos de manera diferente según el tiempo y el espacio en el que se estudian. O sea, dependiendo de las visiones que tengamos sobre lo que queremos presentar, pues puede haber diversidad de opiniones. Cuando yo doy la clase, cualquiera de las clases graduadas que doy sobre historia, yo siempre hago hincapié de que pienso, creo que en el estudio de la historia posiblemente un gran por ciento de las cosas que entendemos como verdades no necesariamente lo sean. ¿Ok? Y ahí es que viene el segundo concepto, que es el concepto de verdad, ¿verdad? Verdad dice, o podemos definir la verdad como una correspondencia a la realidad. También hay otras definiciones, otra va dirigida, se relaciona con la honestidad, sinceridad, franqueza. También se puede subdividir en verdad relativa o verdad absoluta. Hay personas que no creen en la verdad absoluta, hay otras personas que dicen que sí, que hay una verdad absoluta. Las verdades absolutas son verdades que nadie las refuta, todo el mundo está de acuerdo de que son realidades. Y no quiero mezclar, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de historia podemos hablar de filosofía, de religión, y para cada uno de estos campos el término verdad puede ser definido de cualquier otra forma. Ok, pasamos al tercer concepto, el concepto de el mito. Aquí voy a utilizar primeramente una definición que la dio José Juan Arón en su libro Mitología y Artes Prehispánicas de las Antillas.
Es una fabulosa obra sobre la mitología indígena y él describe el mito como suelen ser compendios de las experiencias de un pueblo, fuente de sus mejores obras, de arte y origen de sus creencias más profundas y significativas. Por otro lado, el mito puede ser definido como una narración de hechos sobrenaturales donde se mezclan elementos mágicos y acontecimientos comunes que se desarrollan en un tiempo que no necesariamente puede ser catalogado como histórico, pero que el fin es dar una explicación. Mire, este asunto del mito, hoy día podemos hablar hasta de los mitos modernos. El mito es simplemente es una explicación que a veces no necesariamente sigue una lógica. Y en la antigüedad se desarrollaba mucho mito porque no existía un conocimiento tan elaborado o científico como el que hoy día existe, ¿verdad? Cosas como la lluvia. ¿Por qué llueve? Si no había una explicación científica para poderla dar, pues se creaba una especie de explicación, aunque esta fuese fantástica. No, que llueve porque los dioses lloran. O llueve porque es una bendición, porque así al caer la lluvia, los dioses están favorables a nosotros y crecen los cultivos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De allí vamos a pasar a leyenda. La leyenda es una narración sobre aspectos sobrenaturales y naturales. Y aquí surge una pregunta. ¿Estos aspectos o estas narraciones están basadas en hechos históricos? En algunas definiciones se establece que sí, en otras no necesariamente, pero sí. Tenemos el caso también de las leyendas urbanas, que ya eso es más dentro de la modernidad, que de eso se puede sacar un programa solamente. Pero vamos a continuar con los conceptos para poder pasar de más lleno a la parte de lo que es tradición oral e historia oral. Objetividad y subjetividad son los últimos dos conceptos. Para mí son bien importantes, especialmente cuando doy una clase de historia a nivel universitario, porque nuevamente, y regreso al principio, siempre estamos con la idea de que todo lo que nos cuentan en la historia es real, es verdad. Ahora, hay unos elementos que son objetivos, y objetivos quiere decir la capacidad de presentar y evaluar de manera imparcial o desapasionada. Y hay otros elementos que son subjetivos, que es percepción y valorización personal sobre un asunto. Lo que es objetivo no cambia, lo que es subjetivo puede cambiar dependiendo del punto de vista. Yo digo un ejemplo bien básico, ¿verdad? Y está basado en un hecho que todo el mundo entiende que fue así. 19 de noviembre de 1493 es el día que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a Puerto Rico. No digo descubrimiento, ojo, no digo descubrimiento porque ya había gente aquí, ¿sabes? Es decir, uno descubre cosas que están desconocidas. Claro, estaba desconocida para los europeos. Y si se va a hablar de descubrimiento, pues lo que se descubre es la ignorancia de no conocer ese lugar. Pero ya existían seres humanos en estas tierras, por lo tanto, es la llegada, en ese momento llegada, todavía no se inicia el proceso de conquista como tal, eso va a iniciar luego que se establecen definitivamente en la española. Pero nosotros siempre pensamos y la conmemoración siempre la tenemos el 19 de noviembre. ¿Ahora qué? ¿Y si alguien descubre que fue otra fecha? En un artículo bien curioso, el doctor Francisco Moscoso presentó de que uno de los Pinzón llegó a la isla, a la actual isla de Puerto Rico, el 3 de enero de 1493. Y él explica cómo cuando se le escapó Pinzón a Cristóbal Colón en ese escape, de hecho, Pinzón llega primero a Castilla,
y misteriosamente aparece muerto días después, pero Pinzón llegó primero porque se le escapó. Recordemos que en la española la Santa María, que era la nave de mayor tamaño, pues no, tuvo un problema, cogieron la madera de ella y crearon un fortín, que es el fuerte de la Natividad, y ahí dejaron a 39 navegantes. Colón se queda con otra embarcación, Pinzón toma la tercera embarcación y con ella parte antes de que Colón partiera. Y el historiador Moscoso nos trae esa fecha. Claro, oficialmente no la hemos cambiado, pero aquí hay algo que debemos estudiar en algún momento. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Esta segunda imagen, aquí tenemos a un personaje que algunos historiadores piensan que no existió, otros sí, dicen sí, este personaje existió, Homero. Si damos por sentado de que existió, pues hay una fecha aproximada de cuando Homero estuvo viviendo y es el siglo VIII antes de Cristo. De hecho, déjeme decirles, esa es una imagen de un artista francés, ahí tienen su nombre, fue hecha en el año 1874 y ahí podemos ver a Homero con su lazarillo y su mascota, un perro. Lazarillo, Homero era ciego y esto es un punto que es importante traer a esta discusión. Homero era ciego. Aparte de eso, Homero es un nombre derivado de otro término que son los homéridas. Los homéridas, la definición es hijos decaídos. Estos eran los hijos de los prisioneros, de los guerreros que habían caído prisioneros en las luchas internas que hubo en el mundo griego y que eran llevados a otras tierras. A estas personas, como no se les tenía mucha confianza, pues no se les daban puestos de poder, ni se les daba puestos de confianza, ni nada de eso. Ellos, muchos de ellos, como es el caso de Homero, terminaron siendo aedos. Aedo es la palabra que define o que indica una persona que es un cantor, un poeta, un músico. Es el que iba por ahí cantando las historias que se cuentan. Y Homero hacía narraciones y las hacía en forma de poesía. Y dentro de muchas de estas narraciones, Homero recopiló una serie de narraciones que hoy día las conocemos como la Ilíada y la Odisea. Homero no las escribió. Homero, como dije, aparentemente, según entendemos, era ciego. Y recalco, hay historiadores que piensan que la figura de Homero no existió, pero eso es otra discusión. Pues la Ilíada y la Odisea son unas recopilaciones que hizo Homero de tradiciones orales. O sea, estamos hablando de un tiempo donde la escritura todavía no predominaba, y digo no predominaba, pues ya mismo voy a hablar un poco de la historia de la escritura en Grecia, pero Homero se encargó de coger estas historias y presentarlas como poesía épica, lo que hoy día conocemos como poesía épica. La Ilíada, tengo que mencionar también, la Ilíada básicamente son los últimos 2 meses de la guerra. De hecho, no finaliza la guerra de Troya. Y la Odisea es la narración del viaje de Ulises, que va uno de los guerreros griegos que va a retornar a su casa en la isla de Ítaca. Ok, vamos a contextualizar todo esto, ¿verdad? La guerra de Troya, según establecido por una gran mayoría de historiadores, ocurrió en el siglo XII antes de Cristo y más que una guerra por un asunto como el que se presenta, ¿verdad? El rapto de la esposa de Menelao, raptada por París, llevada a la ciudad de Troya. Esto, según las narraciones, llevó a que todos los príncipes, reyes y gobernantes griegos se unieran y crearan una expedición para tomar Troya. Más que eso, a veces hablamos, cuando hacemos un análisis más profundo, era de la importancia de Troya
en el comercio marítimo de la época, porque Troya estaba estratégicamente situada en la entrada para llegar al Mar Negro, que era una región que tenía mucho comercio y que los griegos controlaban. Ahorita no mencioné Helena. Helena era la reina de Esparta. Helena estaba casada con Menelao, que pues es el rey de Esparta, y Paris, el hijo de Priamo, el rey de Troya, es el que, pues ella, Paris y Helena se conocen, aparentemente se enamoran y Paris se lleva a Helena para Troya. Ahora bien, este conflicto, que es mucho más que un rapto de una persona y la ofensa que eso significó, fue más por la lucha de poderes, por un lugar estratégico que controlaba el comercio y que se estaba enriqueciendo gracias a ese control del comercio. Por eso vemos ya desde siglos tan lejanos como el siglo XII antes de Cristo las luchas de poder, las luchas que establece el ser humano y los distintos grupos de poder y cómo ellos quieren continuar con su poder. Pero nada, vamos a continuar porque el enfoque de hoy es tradición oral. Y no quiero dejar, hay una pregunta bien importante. ¿Cuándo comienza la escritura en Grecia? Bueno, ya desde el siglo XX antes de Cristo existe el llamado jeroglífico cretense. Usted sabe, la escritura jeroglífica no es la misma que conocemos hoy día. Cuando hablamos de jeroglíficos siempre pensamos o nos imaginamos la escritura de los egipcios, pero no eran los únicos. En el Medio Oriente diversas culturas o grupos culturales desarrollaron jeroglíficos y uno de esos grupos fueron los cretenses. Ya en el siglo XX ya los cretenses estaban trabajando con jeroglíficos. Eventualmente va a surgir otro grupo de jeroglíficos que va a ser entre el siglo XV y el siglo XII antes de Cristo, que es el jeroglífico minoico. Eso es otro desarrollo de jeroglíficos. Miren, el problema que tenemos con los jeroglíficos es que los jeroglíficos, contrario a lo que cualquiera puede pensar, los jeroglíficos es una escritura para llevar el manejo o la administración de algo. Usted utiliza los jeroglíficos para llevar conteos, para llevar cuentas, para llevar estadísticas, para crear mandatos, etcétera. Pero usualmente, claro, hay sus excepciones y de eso también podríamos hablar en otro momento. Usualmente usted no utiliza los jeroglíficos para una narración o para hacer poesía, porque está como que un poco más complejo. Para eso, en algún momento los fenicios desarrollaron un alfabeto, que hoy día lo conocemos como el alfabeto fenicio, y ese alfabeto fenicio llega a Grecia aproximadamente en el siglo noveno antes de Cristo. Y ese alfabeto fenicio, los griegos lo van a empezar a adaptar a su idioma. Y ya en el siglo octavo antes de Cristo, los griegos ya habían desarrollado su propio alfabeto. Eventualmente los romanos también van a desarrollar el alfabeto y ese se va a convertir en el alfabeto latino, que es el alfabeto que hoy día básicamente estamos utilizando. Disculpen. Pues vamos a continuar aquí con el hecho de la escritura. Como vemos, Homero definitivamente no escribió. Las copias más antiguas que tenemos de la Ilíada o de la Odisea son del siglo II, siglo III antes de Cristo y están en papiro. Tenemos evidencia de que ya en el siglo VI se cantaban las hazañas de la Ilíada y de la Odisea en Atenas. De eso hay evidencia. Pero no tenemos evidencia de un tal Homero que lo haya hecho porque no lo escribió, pero se le atribuye a él. Estoy aquí monitoreando la página de Facebook, no hemos compartido. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer por allí, que yo con gusto la contesto. Pues vamos a continuar.
Ahora pasamos a los llamados primeros historiadores. Yo quiero dar una explicación antes de pasar con Heródoto y Tucídides. Yo hace unos meses escribí un artículo que salió en el Foz Antillano, donde estoy diciendo que más que Heródoto y Tucídides, el primer historiador debió haber sido Homero, porque Homero, aunque presenta unas hazañas donde donde incluye quejas entre dioses, conflictos entre divinidades y etcétera, pero están basadas en unos hechos que hoy día consideramos que ocurrieron, que fue la llamada guerra de Troya, que de hecho también tiene su historia de que si fue real o no. En la antigüedad se creía que ocurrió la guerra de Troya en la antigüedad. Para los antiguos griegos y romanos, la guerra de Troya fue un hecho. Con la llegada del cristianismo, la guerra y el desarrollo y evolución de los estudios, y más en los asuntos de teología y qué sé yo, pues la guerra de Troya empieza a verse como un mito. Y más porque como se mencionan dioses, pues se empiezan a ver como un mito, una leyenda, algo que no ocurrió. Y no es hasta el siglo XIX que es cuando se descubren las ruinas de la antigua Troya, que de hecho se han descubierto que hubo unas 17, 16 ciudades de Troya, una encima de otra, y se descubrió que la número 10, número 11, perdón, la 7 o la 8 son las que tenían que ver con esta supuesta guerra en el siglo XII. Pero nada, volvemos. Los primeros historiadores de manera oficial son Heródoto y Tucídides, griegos también. Heródoto escribe una serie que se conoce como Historias, o sea, cuando digo una serie, son 9 libros que él escribe. Cada libro le puso de nombre el nombre de una musa, y estos libros se escribieron más aproximadamente para el año 430 antes de Cristo. En el caso de Tucídides, él escribe sobre la guerra del Peloponeso cerca del 404 antes de Cristo. Ambas obras, las más antiguas, son del siglo III antes de Cristo, las más antiguas que se conservan. Ahora bien, lo que yo quiero conectar a Homero con Heródoto y Tucídides. Todos, los tres, dos que son considerados de los primeros historiadores, Homero, que yo lo traigo y lo quiero incluir aquí, pero los tres, como muchas otras personas y muchos otros personajes que no menciono y que deberían ser mencionados también, los tres se basaron en tradiciones orales o en el conocimiento oral de otras personas, porque Heródoto y Tucídides no pudieron estar en todos los sitios o no pudieron ser testigos de todos los acontecimientos que ellos narran. Homero, en el caso de Homero, pues es posible, ¿verdad? Ya dado por un hecho, porque la guerra de Troya ocurre 400 años de él haber nacido, pues él no estuvo allí. Él simplemente recopiló una tradición, unas narraciones que eran transmitidas de persona en persona de manera oral. Y recordamos, la conferencia es sobre tradición oral y cómo de tradición oral pasamos a historia oral. Vamos a continuar. Ya dejemos el viejo mundo, vamos a acercarnos un poquito a Puerto Rico, al Caribe, a América, las Américas para algunos, América. Y aquí traigo de ejemplo el caso del arreíto indígena, ¿verdad? En el arreíto indígena, que es una especie de ceremonia, era el lugar para la transmisión del conocimiento. Ahí tenemos el personaje del Beíque, antropológicamente hablando el chamán, despectivamente hablando el médico brujo, pero el Beike era el responsable básicamente de propagar, de hacer esta transmisión del conocimiento. Era el guardián del conocimiento y tenía que transmitirlo. Y dentro del areito, que era esa ceremonia indígena que se realizaba no solamente
en Boriquén, sino en otras islas del Caribe, pues se hacía con diversos fines y uno de esos fines era transmitir el conocimiento, transmitir nuestras tradiciones. Básicamente, este tipo de ceremonia o el uso de los areitos para la transmisión de conocimiento se da porque esto es una sociedad sin escritura. Y aquí pongo los signos de interrogación porque yo sé que, y lo hemos tenido aquí en el programa, aquí en Coloqueo, y lo podemos ver en distintas redes. Tenemos al doctor Renier Rodríguez, que trabaja con nosotros en Utuado, restaurando nuestro parque indígena allí en Utuado y el museo que tenemos en Utuado, que de hecho aprovecho y los invito a que pasen por el museo en el parque ceremonial de Utuado. Este Renier Rodríguez, dentro de sus investigaciones, está trabajando las piedras del Padre Nazario, unas piedras que tenían una serie de signos, de pictografía, de posibles jeroglíficos, si los podemos llamar así, y que están siendo estudiadas, y dentro de la diversidad de hipótesis que se manejan está de que ahí pudiera ser una manera escrita, un lenguaje escrito. No se ha establecido todavía, y si usted le pregunta a él, reciente, hace como un mes estuve hablando con él, en una conferencia, de hecho en las conferencias que hace la Academia de la Historia de San Germán, por ahí en San Germán, y él todavía pues no dice que esto es o no es, porque estábamos en ese proceso de investigación, posiblemente nunca lo sepamos. Posiblemente en algún momento se pueda comprobar, pero no tenemos certeza, ¿verdad? Pues dentro de la comunidad científica nos gusta estar con la evidencia científicamente probada. Pero nada, vamos a continuar. Ya he dado varios ejemplos de cómo se transmite el conocimiento en tiempos donde la escritura no era un factor de mucha importancia. Vamos a continuar. Ahora brincamos un poquito en el tiempo. Ya vemos el desarrollo literario, porque ya estamos en sociedades que se utiliza la escritura con, con mayor facilidad y en mayor escala. Aquí yo les presento poesía épica, crónicas. ¿Y por qué específicamente poesía épica? Por lo que ya he hablado anteriormente. Homero, con su poesía épica. Aquí tenemos una obra de Lope de Vega, una obra que debería ser bien conocida en Puerto Rico, lamentablemente no lo es, y es la obra La Dragontea. La Dragontea es una poesía épica que narra los últimos meses de vida de Francis Drake. Sí, Francis Drake, el mismo que en 1595 trató de tomar la ciudad de Puerto Rico, o sea, lo que hoy día es San Juan. Vino con una flota, trató de tomar la ciudad, pero se le enfrentaron. Básicamente fue una derrota para los ingleses, una derrota para Drake. Y Drake pues tuvo que salir de la isla, en la costa norte hizo una intervención, luego siguió para Centroamérica, y en Centroamérica murió. Pues esa narración Lope de Vega la convirtió en una poesía épica, la publicó en aquellos tiempos, estamos hablando principios del siglo XVII, 1603-4. La batalla fue en 1595, pero el escrito de principios del siglo XVII, algunos años después. Y la pregunta es que, ¿cómo Lope de Vega se enteró de todo esto? Nuevamente, por las narraciones. Claro, estamos en un tiempo donde ya hay cosas escritas, ya hay informes escritos. Desconozco si Lope de Vega tuvo acceso a esos informes. Posiblemente sí, porque él estaba relacionado con la monarquía, pero también lo que sí puedo asegurar es que tuvo acceso a personas, a testigos de lo que pasó, y esas personas le presentaron su versión de la historia, y de ahí él creó esta obra. Anterior a la Dragontea tenemos las crónicas, en este caso las crónicas de Indias,
Y el ejemplo que estoy presentando es Historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrita por Bernal Díaz de Castillo. En esta obra, pues, eh, Bernal Díaz la viene a escribir ya en el ocaso de su vida. Ya él tenía unos 80 años cuando comienza a escribir Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y este es otro ejemplo, ¿verdad? Bernal fue testigo de lo que está narrando, pero no lo escribió cuando ocurrió. Él esperó unos años. Eso mismo pasó con Fray Bartolomé de las Casas, que él no escribe de manera inmediata, pasan unos años antes de comenzar a escribir. Y así mismo pasa con muchas de las crónicas, con muchas de otra documentación que se puede conseguir, ¿verdad? En el Archivo Histórico Nacional en Madrid y que hoy día de manera digital se puede conseguir por la página de Pares. Ahí están los cuestionarios, están los procesos a los gobernadores, donde se le hacen preguntas a personas que trabajaron con gobernadores. También hay casos como el de González, el Lengua, donde él está pidiendo un dinero y él hace una narración a la corona, él está pidiendo y él hace una narración de lo que él hizo hace 20 años. Y aquí yo pregunto, estas personas luego de 20, 30, 40 años, ¿contaron las cosas como pasaron? ¿O simplemente contaron como ellos se acuerdan? Y si es ese recuerdo necesariamente es real, ese recuerdo se pudo haber distorsionado. Son preguntas que nos hacemos y son preguntas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a pasar ya de lleno a la tradición oral. La tradición oral es, aquí hay unos puntos, cuatro características, ¿verdad? La número uno es la transmisión del acervo cultural. Un pueblo que no ha desarrollado la escritura mediante la tradición oral, transmite su acervo cultural. Y yo digo no ha desarrollado su escritura, aunque la haya desarrollado, pero específicamente en un grupo social o en un área específica no se haya, no todos dominen esta destreza, pues se va a continuar transmitiendo los asuntos culturales de manera oral. Y de hecho, hoy día lo seguimos haciendo. No sé si podemos comparar las redes sociales con algo parecido a la tradición oral, pero nada, lo vamos a dejar ahí. Otro aspecto es que la tradición oral preserva la memoria colectiva. El tercer punto es que la tradición oral es un vínculo entre el pasado y el presente. Y dentro de esta tradición oral tenemos cuentos, mitos, leyendas y hay unos otros aspectos que vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que la tradición oral tuvo una función o tiene una función porque todavía la podemos ver. Y es eh, realizar una transmisión de conocimiento y de acervo cultural. Continuamos. Dentro de la tradición oral, el punto más importante o más valioso podría ser la oralidad, o sea, que es el modo de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Y aprovecho, ahí tenemos a Caperucita Roja, que ya mismo les explico por qué está allí. Y esa es una obra de otro europeo, Carl Lanson, un sueco, y la hizo en 1881. Ok, volvemos. Oralidad es un modo es el modo de comunicación. Los elementos principales de la oralidad es el acervo cultural, transmitir ese acervo cultural y eh, resguardar la memoria del colectivo. Esa es la importancia de eso. ¿Cuándo se comienza a estudiar? Curiosamente, ¿verdad? Cuando hicimos la investigación, la tradición oral comienza a estudiarse en tres lugares básicamente simultáneamente. Luego de ahí pasa a otros lugares, ¿verdad?
Pero inicialmente comienza en Alemania, que de hecho los alemanes le dieron bien duro a esto, ahí, y por eso que tengo allí a Caperucita, porque allí están los hermanos Grimm, que todo el mundo los ve como escritores, pero no, más que eso, ellos eran estudiosos del folclore, ya mismo vamos a hablar de folclore. Ellos eran estudiosos de las tradiciones antiguas que existían y que todavía estaban allí y tenían una preocupación, ellos querían preservarlas, por lo tanto, ellos empezaron a escuchar y empezaron a recopilar todas estas tradiciones y de ahí salen estas historias como la Cenicienta, Rapunzel, Hansel y Gretel, la Bella Durmiente, Caperucita Roja, que eventualmente Disney las va a coger y va a hacer grandes obras con ellas, pero cuando vamos a la raíz, no necesariamente lo que hoy día vemos como la Caperucita Roja, era la Caperucita Roja que los hermanos Green descubrieron o rescataron, ¿verdad? Del olvido. Aparte de Alemania, tenemos Serbia y Turquía. Lo interesante es que en el caso de Alemania estaba pasando por un proceso de industrialización. Mucha gente del campo se movía a las ciudades para trabajar en las fábricas y ser parte de ese movimiento de industrialización. En el caso de Serbia y Turquía, vemos unos gobiernos que tienen unas preocupaciones y dentro de esas preocupaciones es que hay grupos étnicos dentro de sus territorios que estos mismos procesos de modernización los está transformando y sale la preocupación de que, oye, la tradición de esta gente la podemos rescatar. ¿Qué va a pasar cuando ellos mueran? Cuando los antiguos, los más ancianos ya desaparezcan, todas esas historias, todos esos cuentos, porque ahora mismo todo el mundo está pensando en estos procesos de industrialización y nos estamos olvidando de lo clásico, de esa historia natural clásica que tenemos. Pues estos estudiosos tuvieron esas preocupaciones y empezaron a moverse a rescatar. Eso mismo está pasando hoy día, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo momentos de transición que son muy rápidos y ahora mismo cosas como el jíbaro. ¿Dónde está el jíbaro puertorriqueño? ¿Qué pasó con el jíbaro puertorriqueño? El jíbaro es algo que deberíamos en algún momento sentarnos a analizar y estudiar con mayor profundidad de lo que se ha hecho. Y por ahí distintas hipótesis, también es tema para otro programa. Ok, ejemplos de tradición oral. Pues ya yo mencioné ahorita proverbios. Los proverbios incluyen dichos, sentencias, refranes, adivinanzas, sortilegios. Dentro de los sortilegios están los conjuros. Yo que trabajo con esto de la historia de la cacería de la brujería en el Caribe, siglo XVII, he podido recopilar varios conjuros, etcétera. Un conjuro, porque siempre me piden uno, ¿verdad? Este conjuro es para el mal de ojo. Escúcheme, luego vuelva a la grabación, recuerde que va a estar grabado en YouTube y usted lo copia y lo recita cuando usted piense que le están haciendo mal de ojo. Usted va a decir, Santa Ana parió a María y Santa Isabel a Juan y la Virgen parió a Cristo sin pecado original. Y así como esto es verdad, te libre de todo mal. Eso es un conjuro para en contra del mal de ojo. Pues tenemos las pregarias, que son los ruegos. Tenemos cuando hablamos de representaciones, estamos hablando de algo así, por decirlo, como obras, como si fuesen obras teatrales, no necesariamente teatrales, pero algo así. Los cantos, los poemas épicos, las canciones infantiles, mitos y leyendas. Todo esto es parte de la llamada tradición oral. También tenemos los sucesos fantásticos, eso está dentro de las leyendas. También dentro de las leyendas los relatos basados en hechos o personajes reales.
y así sucesivamente. Continuamos, que el tiempo se nos agota. Ahora pasamos al folclore. También aquí tanto a Julia Cristina Ortiz la hemos tenido en el programa hablando de folclore y a Tere Marichal también la hemos tenido en el programa. Ambas excelentes recursos, especialistas en el folclore. El folclore está definido de manera directa como el acervo del pueblo. Folk, que quiere decir pueblo, y clol, que es el acervo como tal. El folclore como es una expresión cultural de grupos de personas o de grupos sociales o étnicos, y comenzó a ser estudiado en el siglo XIX. Si no me equivoco, el 22 de agosto la UNESCO lo tiene como el día para conmemorar el folclore. Pero nada, pasemos a qué es folclore, ¿verdad? Folclore son expresiones culturales, música, danza, cuentos, leyendas, artesanías y costumbres. El folclore se transmite por medio oral, visual o actuación. Y como mencioné ahorita, esto fue desarrollado, el estudio el folclore como campo de estudio, fue desarrollado en el siglo XIX por los ingleses, específicamente por un señor, un estudioso llamado William John Thom, 1846. El folclore, como todas las tradiciones orales, tiene una serie de situaciones, de issues, como por ejemplo que según pasa el tiempo evoluciona. Y eso también llevó a algunos estudiosos a decir, no, no, vamos a recopilar, vamos a plasmar por escrito todas estas tradiciones. Claro, hay algunos especialistas que dicen, no, pero el momento que tú plasmas una tradición oral, deja de ser tradición oral. Yo lo puedo entender, pero también entiendo que es lo que hay que hacer para que esto no quede en el olvido y luego dentro de 100, 200 años, pues la gente se olvide de lo que pasó. Vamos a continuar. Ahora ya llegamos a historia oral, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los especialistas de historia oral, que es el profesor Paul Thompson. Voy a comenzar con esta cita y dice, la historia oral es la interpretación de la historia, las sociedades y las culturas en proceso de cambio a través de escuchar y registrar las memorias y experiencias de sus protagonistas. De aquí quiero abrir espacio para hablar de un concepto que ya yo lo dejé de usar. Muchos historiadores lo han dejado de usar, muchas personas lo han dejado de usar y es la llamada prehistoria. Antiguamente, cuando la historia comenzó a desarrollarse como un campo de estudio profesional, se creó esa división de historia y prehistoria. Historia es cuando ya tenemos escritura y la gente, y hay alguien que escribe lo que está pasando. Prehistoria se veía como lo anterior a lo escrito, pero en la nueva conceptualización de lo que es historia, para nosotros, por ejemplo, para mí, la historia comienza desde que el ser humano se organiza en sociedad, desde que el ser humano puede organizarse en sociedad, ahí nace la historia. El historiador oficial el lunes en nuestro programa mencionó algo así como que la historia nace cuando el ser humano desarrolla memoria. O sea, en el momento que el ser humano empieza a tener memoria de lo que pasó, no importa si lo puedes escribir o no, ahí comienza la historia. En todo caso, tanto esa definición como la que yo presenté anteriormente, el factor escribir no es necesario para que haya historia. Tenemos historias de sociedades que no necesariamente escribían. Y ahí es que viene la historia oral, porque de la misma forma que la historia se convirtió en un campo de estudio profesional,
la historia oral se va a convertir en un campo de estudio profesional. Y la historia oral es mucho más que simplemente escuchar y plasmar lo que escuchamos. Es mucho más que eso. De eso vamos a hablar en unos minutos. La persona que consideramos el creador de manera profesional y el uso de la historia oral como campo de estudio es este señor, Alan Nevis. Al igual que otros campos de estudio, la historia oral comienza a ser utilizada para beneficio de unos grupos, que son los grupos élite, los grupos de poder. Alan Nevis era historiador, pero más que historiador era periodista. Y como periodista él entrevistaba personas. Alan Nevis tiene varias publicaciones, entre ellas una que le valió un Pulitzer, un premio Pulitzer en 1932, que fue la biografía de Grover Cleveland, un presidente de los Estados Unidos que murió para el 1908. Como vemos, cuando Alan Nevis comienza a redactar, empieza a hacer su investigación, perdón, sobre la figura de Cleveland, ya Cleveland estaba muerto. Claro, Alan Nevis utilizó fuentes escritas para hacer esa historia, pero dijo, no, no, esto no es suficiente. Yo quiero ir a las personas que trabajaron con el presidente Cleveland. Y él fue a esas personas, su staff de trabajo, a su equipo de trabajo, a los más allegados, a los familiares más allegados, y a cada uno de ellos él los fue entrevistando. Y él cogió su estudio de fuentes escritas y lo combinó con su estudio de fuentes orales. Cuando comenzamos dijimos de la tradición oral a la historia oral. No es lo mismo, la historia oral conlleva ya una metodología y dentro de esa metodología no es simplemente grabar conversaciones, grabar relatos y pasarlos o analizarlos, porque usted puede grabar el relato y hacer el análisis del relato, pero ¿en qué está basado ese análisis? Para hacer un buen análisis es necesario que usted utilice otras fuentes, usted combine fuentes y cada fuente me va a aportar. No es simplemente hacer un análisis en el vacío. Y esa es la importancia de Alan, pero como dije, la historia oral, al igual que la historia, cuando se desarrolló la historia a mediados del siglo XIX como campo de estudio, tenía un fin y era utilizar la historia como una herramienta para fortalecer unos fines políticos de unos estados. Y posiblemente aquí, cuando Nevins desarrolla la historia oral como un campo de estudio, él la está utilizando para favorecer unos estudios y dar a conocer unos detalles de la vida de unos personajes que no todo lo que ellos han hecho está escrito, sino que hay cosas que se contaron y que están y que se han pasado de manera oral. Pues Nevis lo que trató de hacer fue rescatarlo y traerlo. Pero vemos un paralelismo. Ambas disciplinas comienzan a desarrollarse en la élite. Este, y no lo vea como algo, ¿verdad? Hoy día es distinto. Hoy día la historia se ha democratizado. La historia oral se ha democratizado. Y muchos historiadores estamos conscientes de que existen sectores de nuestra sociedad que merecen contar su historia. Y por eso estamos aquí. Pero en el principio no era así. En el principio era distinto. Pero lo mismo pasa, ¿verdad? Con los filósofos del siglo XVII, del siglo XVIII. Estos filósofos, la mayoría eran personas que tenían recursos económicos vastos, no necesitaban trabajar, su tiempo lo utilizaban para analizar, estudiar, leer y hacer todas estas cosas. Ellos no tenían problemas existenciales de que si tenías que llegar al hogar para cuidar a tus hijos, ¿no? La vida estaba fácil para ellos. Pero nuevamente, ya hoy esto se ha democratizado, las redes sociales son parte de este proceso, y la información está allí. Hoy nuestra mayor preocupación es
poder entender cómo hacer uso correcto de todas estas fuentes. Continuamos. Metodología de la historia oral, ¿verdad? En el primer punto yo menciono los dos tipos de metodología, que es cualitativa, que es el estudio del discurso, y cuantitativa, que es el estudio estadístico. Una gran cantidad de historiadores orales dicen que la historia oral no es cuantitativa. Yo difiero, yo simplemente difiero de ese punto. Yo entiendo que la historia oral también puede ser cuantitativa, porque podemos sacar estadísticas. Si entrevistamos a 100 personas y dentro de esa entrevista atendemos tanto el discurso como la data que ellos nos puedan dar, nos va a dar información. Pero la mayoría recalco, la mayoría de los historiadores, historiadores que trabajan en historia oral, hablan de que la importancia de la historia oral es la parte del discurso, el análisis del discurso. De hecho, el discurso es subjetivo. Aquí no estamos buscando objetividad, estamos buscando cómo la gente percibe lo que está pasando. ¿Está bien? La historia oral está para documentar y preservar la memoria histórica. Constituye fuente primaria y fuente secundaria. Fuente primaria, cuando me entrevistan, yo como ustedes saben, lo he dicho aquí muchas veces, que soy veterano. Yo estuve en Afganistán 2 veces. Viene alguien y me entrevista sobre mi experiencia en Afganistán, ya ahí yo soy fuente primaria. Pero si viene alguien y me pregunta, aparte de que soy veterano, soy historiador, viene alguien y me pregunta de los otros conflictos que hubo en Afganistán, por ejemplo, la invasión inglesa a Afganistán en el siglo XIX, las 3 guerras de los ingleses con los afganos, pues ya ahí yo soy fuente secundaria. Es la misma entrevista, todo esto en la misma entrevista. Una parte que sirvo como fuente primaria, que es yo contar mi experiencia allí, y otra parte yo contar la experiencia que otros pasaron y que yo como historiador la he manejado, la conozco y la puedo explicar. ¿Ok? La historia oral puede funcionar como un instrumento para distintas disciplinas. Y este otro aspecto bien importante, ¿verdad? Estamos en un momento histórico, estamos viviendo un momento donde no nos podemos quedar en una disciplina. Mientras podamos agarrar de distintas disciplinas, tenemos la oportunidad de ir promoviendo el conocimiento. En este caso, historia oral, tengo historia, etnografía, antropología, sociología. Ahí no está, pero yo hasta incluiría psicología. Cuando yo hice mis primeros estudios sobre las artes mágicas en el Caribe en el siglo XVII, en un momento dado me encuentro con literatura escrita por psicólogos explicando este tipo de fenómenos. Claro, ellos no estaban explicando el siglo XVII ni el 18, nada de eso. Ellos hablaban de estudios que ellos han hecho con personas que hoy día piensan que tienen poderes mágicos y cosas así. Pues esos estudios yo los agarré, los leí, los analicé y entendí que parte de lo que estaba allí, pues me podía ser útil en mi proceso de investigación. Soy fiel creyente de que las investigaciones tienen que ser multidisciplinarias. No nos podemos quedar con ser tradicionalistas y decir, no, yo voy a estudiar historia y me voy a enfocar en lo que dice la fuente primaria, estos documentos y ya. No, no, no. Hay que traer fuentes de distintos lugares. Por lo menos esa es mi visión de cómo se trabaja la investigación y la metodología histórica. Continuamos. Tenemos aquí aspectos de historia oral. Segundito. Estudio del discurso. Como yo mencioné ahorita, el discurso es subjetivo porque cada persona ve lo que está ocurriendo de una manera distinta. Si usted hace una investigación de historia oral sobre un conflicto sindical, donde hay unos empleados y un patrono,
y usted entrevista a los empleados, ellos van a tener una visión distinta distinta a la que podría presentarle el patrono, los gerentes, los supervisores. Ellos van a tener otra visión de este conflicto. Lo mismo, si usted va a estudiar desarrollo urbano en Puerto Rico, que eso es un buen tema en el caso de Puerto Rico, y va a utilizar investigación oral, pues usted va a entrevistar tanto a los desarrolladores como a los que vivieron esas áreas. Y si ocurrieron situaciones de invasión de terreno, sería bueno entrevistar a los llamados invasores, ¿verdad? De esos terrenos. También sería positivo ver el punto de vista de otros actores dentro de esa situación. ¿Ok? En la historia oral se estudia el presente, o sea, lo contemporáneo, lo que está pasando. No necesariamente lo que está pasando en este momento, puede ser lo que pasó hace 10 años, hace 5 años, pero, pero lo estamos estudiando a través de los actores, de los testigos, de los que estuvieron allí presentes. Ahorita yo mencioné lo de si soy fuente primaria y secundaria. También una fuente secundaria es alguien que lo haya visto por la televisión y que no haya estado allí. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de, del historiador? El historiador está para recopilar esa información y en la eventualidad hacer el análisis. Pero antes de eso me brinqué una pregunta. ¿El historiador debe estudiar y analizar el presente? Y esta pregunta la puse allí adrede porque también existe una serie de historiadores, un grupo de historiadores, que dicen que no, la historia es, por ponerle un número, 50 años hacia atrás. Pero a la misma vez vemos una tendencia en los últimos años de algo que se conoce como historia contemporánea, historia del presente. ¿Por qué se está dando este tipo de situación? Porque los historiadores, miren, los historiadores tienen un montón de herramientas. Lamentablemente, en una sociedad dirigida hacia el mercado, completamente capitalista, completamente empresarial, se olvida de que los historiadores tienen una serie de herramientas de vital importancia para mantener humanizada esta sociedad. O sea, no todo puede ser yo invertir para ganar, sino hay que tener unos balances. El historiador está para eso, para establecer esos balances y para ayudar a humanizar todos estos procesos y así tratar de evitar cometer errores que en el pasado hemos cometido, errores que terminan con discrímenes, con prejuicios, con sacar gente de un grupo, moverlos, con abusos de distintas partes. Pero nada, eso también es otro tema para otro programa. Seguimos con los aspectos de la historia oral, ¿verdad? La historia puede ser historia general o puede ser específica. Cuando usted va a hacer una entrevista, y hay muy buenas investigaciones por ahí, de hecho ahorita le voy a presentar 3 o 4 que tengo allí. La historia puede ser de un aspecto general, por ejemplo, los procesos de urbanización, cómo se desarrollaron. Vamos a conocer a estas personas y que nos expliquen cómo ellos vivieron esos procesos de urbanización. Los procesos de migración del campo al pueblo. Pero también podemos hacer temas específicos y entre temas específicos podríamos hablar sobre la gastronomía en nuestros hogares. De hecho, ahí podemos hablar sobre distintos aspectos generacionales. ¿Cómo era la gastronomía hace 50 años? Pues tenemos testigos, tenemos amas de casa, tenemos chefs, tenemos personas que trabajan, que conocen ese mundo. ¿Cómo es la gastronomía hace 20 años? Estamos 50, 20. O si nos queremos acercar, ¿cómo es la gastronomía hoy? En los talleres, que era para maestros, uno de los ejercicios fue ese. Vamos a preguntarle a nuestros estudiantes qué es lo que se consume en nuestros hogares y cómo se consume y cómo se prepara. Y para eso, pues vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a mamá o a papá si es el que cocina o a la persona que cocine, abuela, abuelo.
vamos a entrevistar y vamos a ver esos puntos de vista. Claro, ese es un proyecto para la escuela. Un proyecto más avanzado, pues, abarcaría una mayor cantidad de personas. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es lo que buscamos con la historia oral? Vamos a buscar la relación del individuo con su sociedad, los conflictos que tiene este individuo. No solamente ya hemos hablado de los procesos de urbanidad, los, los conflictos patronales, obrero-patronales. Ahora que estamos en tiempo de política, se podría hacer estudios sobre el imaginario de la política. O si no, podemos irnos, ya que estamos en octubre, podemos irnos a otro tipo de temas, los imaginarios religiosos, los imaginarios sobre eventos paranormales, etcétera. ¿Ok? Eh, Cuando hacemos historia oral, podemos ver los cambios y las continuidades. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué continuó siendo igual? También podemos estudiar los significados sociales. Nuevamente, cuando usted hace diversas entrevistas sobre un tema, usted va a encontrar diversos puntos de vista y estos puntos de vista tienen unos significados distintos. Vamos a ver versiones y visiones completamente distintas. Y por último, vamos a entender las experiencias personales. Las experiencias personales también. Miren, ahora que hablamos de experiencias personales, en Puerto Rico se está dando un fenómeno que para mí es fenomenal. Yo sé que hay personas que no les gusta que esto esté pasando, pero para mí es fenomenal. Es que muchas personas están escribiendo. Y no es que escriben porque quieren hacerse, porque quieren hacer ricos con lo que escriben. No, no, no. La escritura es una forma de desahogarse, de presentarse y dado a la tecnología tienen la facilidad de publicar. Recientemente estuve visitando y participando de la feria 100 por 35, que es una feria de libros de escritores independientes, que estos escritores independientes están organizados de tal forma que están buscando espacios en distintos centros comerciales y ahí están exponiendo lo que están escribiendo. Y muchos de estos escritos, cuando usted pasa por esas mesas, muchos de estos escritos están bien relacionados con las formas de ellos pensar, con el imaginario social que tienen. Y conste, cuando hablo de los imaginarios no quiere decir que sea así, que sea falso o que yo me lo imagino y así no es. No, no, los imaginarios todos tenemos, no, todos vivimos dentro de unos imaginarios. Hay imaginarios colectivos y hay imaginarios individuales. Pero no es que sea una falsedad. No, eso no lo es. Continuamos. Yo ahorita hablé la democratización de la historia y eso es parte de para contestar esta pregunta, ¿por qué surge la historia oral? Y ese es el primer punto. Democratizamos el análisis histórico. Se atienden los grupos marginados. Nos alejamos de la historia oficial. Hay una historia oficial, es la que se dice, esto fue lo que pasó y ya, pero más allá, hay otras historias. Me decía alguien que conozco hace muchos años, me decía, no, es que no hay una historia, hay muchas historias, porque cada persona la va a presentar, la va a vivir de manera distinta. Eh, También se le otorga voz a todos. Personas que nunca se hubiesen imaginado poderse expresar, hoy día tienen esa oportunidad. Y más, miren, con esto de las redes sociales, todo el mundo tiene la oportunidad de expresarse. Y por último, el análisis es mucho más amplio. Sobre el desarrollo de la historia oral, esto no es un método novedoso. Cuando hablamos de método novedoso, un método que es reciente, ¿no? Por eso fue que comencé con Homero.
Por eso traje Heródoto, traje estos historiadores, porque al final, cuando hacemos un análisis de lo que ellos hicieron, ellos necesitaron conocimiento oral o conocimiento transmitido de manera oral para poder desarrollar sus obras. Por lo tanto, esto no es nuevo. Los primeros grupos en utilizarlo fueron los periodistas, los sociólogos y los antropólogos, porque ellos son especialistas en, en hacer las entrevistas. Claro, hubo un inicio que fue elitista, como les dije, Nevis estaba escribiendo sobre grandes personas de la élite y su mayor recurso o parte de sus recursos eran las narraciones orales. En 1948 se establece el primer centro de investigación de historia oral en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y Nevis fue parte de ese proceso. Dentro de las llamadas críticas, claro, como todo, hay críticas por el uso de la historia oral. Aquí tenemos las fallas en la memoria, cuando usted entrevista, y yo lo he mencionado anteriormente, puede haber fallas en la memoria, usted se lo olvidó. Las llamadas mentiras, que en algunos casos son involuntarias, ya han pasado 30 años, 40 años, a usted le hacen una pregunta y pues usted dijo algo que no era y pasa. Ha pasado también aquí, me ha pasado a mí, me le ha pasado a otros invitados en el programa, que cuando empezamos la parte de las preguntas dicen algo que luego me dicen, ah, Dios, eso no era lo que quise decir o lo dije mal, porque pues tenemos a veces fallos en la memoria. Distorsión de los hechos, que también puede ocurrir por la lejanía a estos. Y otro aspecto que se menciona son los derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, es que cuando se le hace una entrevista a una persona, esta persona, los derechos de lo que dijo son de él. O sea, los derechos de autor, de eso también podemos sacar un programa y de hecho lo hemos tenido. Los derechos de autor son amplios, hay derechos legales y hay derechos morales. Yo puedo escribir algo, puedo decir algo y existe un derecho moral de que eso es mío, eso yo lo dije. No es que nadie más lo pueda decir, es que posiblemente yo fui el autor intelectual de eso y ya. Y existe ese derecho. Pues hay un proceso que para eso hoy no vamos a discutir lo que es el proceso de la entrevista por la falta de tiempo. Pero dentro del proceso de la entrevista se llenan unos documentos donde se le solicita al entrevistado que, 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 que diga o que nos deje saber cuáles son los derechos que nos deja. Por ejemplo, el entrevistado puede decir, no, mi entrevista es pública, la puede utilizar cualquier persona y la pueden utilizar para cualquier investigación. Pues cualquier persona que vaya a hacer investigación la puede utilizar. Claro, aquí está, hay otro aspecto, siempre se cita, ¿verdad? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Cuál es la fuente? Eso es importante, eso no puede fallar. Pero el entrevistado también puede decir, ok, yo aquí hablamos de 5 temas, los primeros 3 temas van a ser públicos desde ahora, el tema 4 y 5, hasta que yo no muera, no puede salir a luz pública. Pues ese es el derecho que él tiene de decir. Acuérdense que te está, el entrevistado está compartiendo una información que es de él y te la está dando y él decide si la hace pública o no. Hay evidencia oral, entrevistas orales, que están guardadas, que no se pueden utilizar hasta que pasen 75, 100 años, porque ese fue el deseo del autor de ella. ¿Sabe? Y eso no se puede con eso. Eso es un aspecto de suma importancia. Ok, historias orales, la utilizamos, aquí hay algunos ejemplos, la biografía, se pueden hacer biografías, yo tengo pensado hacer por lo menos 1 o 2 trabajos de biografías con unas personas que aún están vivas y dentro de ese proceso pues hay que entrevistarlas y hacer ese desarrollo. Comparar las experiencias de un obrero con la narrativa oficial.
Esto más cuando ocurre la situación, los conflictos obrero-patronales. Se puede hacer un estudio sobre gastronomía. Ese estudio a mí me lleva mucho la atención. No creo que sea la persona indicada, pero está allí para el que quiera hacer ese estudio de estudios gastronómicos. Nosotros hemos tenido historiadores que trabajan en la gastronomía, y han publicado y están sus publicaciones allí y están disponibles. Podemos estudiar los aspectos cotidianos de manera general o específica. Cuando hablamos de aspectos cotidianos, ¿qué hace la familia puertorriqueña al levantarse? ¿Qué programa de televisión ven? ¿Qué ven más? ¿Televisión o ven streaming? O sea, televisión en internet. Eh, Cosas así. La gran cantidad de cosas que podemos desarrollar. Eventos. Podemos estudiar eventos sociales, eventos económicos, catastróficos. Miren, con lo de María. Lo de María se han hecho documentales, con la cuestión del huracán María, me refiero. Se han hecho documentales, libros, narrativa de lo que pasó y se vivió. Mínimo, yo ahora mismo tengo en la mente como 5 o 6. Se ha hecho literatura. La literatura es otro aspecto que debemos estar pendientes, ¿verdad? Cuando analizamos la literatura, podemos hacer un estudio histórico de esa literatura. Canciones. Por ahí hay 2 o 3 canciones referentes al huracán María y un montón de otras cosas. Y pues los eventos están, usted decida con cuál trabajar. Vamos a seguir con más ejemplos, historia de las mujeres o historia de una mujer en específico en X espacio, historia del barrio, del sector y de la barriada. Aquí hemos tenido programas sobre historia de los barrios, pues y aquí estamos promoviendo que se hagan estudios de historia oral de los barrios, los sectores, las barriadas, historia de los agricultores o de un agricultor o de un grupo de agricultores, historia del uso del microondas. ¿Usted se imagina entrevistar a 100 personas para ver cómo se ha estado utilizando el microondas en nuestros hogares puertorriqueños? Historia del pensamiento X en X lugar, historia de la familia. Esto se está dando mucho. Los estudios de genealogía se están realizando con mucha frecuencia y se están haciendo, ¿verdad? No necesariamente todo es por tradición oral, porque se buscan la documentación, pero hay un aspecto que sí, que se está llevando a tradición oral. Historia de los juegos que realizan nuestros jóvenes. Luego hay un aspecto que es bien importante, que es la entrevista, pero la vamos a obviar por lo menos por hoy. Vamos a pasar a los ejemplos de historia oral. Estos son ejemplos recientes. Tengo 4 ejemplos. Están disponibles en las librerías. Si a usted le interesa, los puede conseguir. Entre ellos voy a comenzar con historia del Caño Martín Peña. Esta historia fue un proyecto realizado por la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, específicamente el doctor Pedro A. González y sus estudiantes del curso de Historia Oral. Parte de la evaluación de ese curso era realizar una serie de entrevistas para ellos poder dominar las destrezas de entrevista con pobladores del Caño Martín Peña. Y entiendo que luego de 3 clases se tuvo la información correspondiente y suficiente para poder hacer el análisis y tener el libro. El libro, si lo busca, lo puede bajar en PDF. Está disponible. Luego tengo 3 ejemplos adicionales. Tengo el libro de Noemí Rivera de Jesús, Historia de la Mujer en el Rock y Metal de Puerto Rico. Esta es la historia de las
mujeres puertorriqueñas en este género de música entre 1960 y 2022. Tenemos Joel Gaetán con Movimiento Los Pies, esto es historia oral del ska en Puerto Rico 1990-2020. Miren, recientemente 2020. Y el que está a la extrema izquierda, cine y video puertorriqueño, Puerto Rican Film and Video. Esto es un proyecto de historia oral. Fue parte del programa de honor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Hay más publicaciones basadas en investigaciones que utilizaron historia oral. Nada, ya estamos. Antes de acabar, importante. En Puerto Rico tenemos 6 centros de historia oral. Los quiero mencionar antes de culminar este coloquio. Tenemos el Círculo de la Memoria en la Fundación Luis Muñoz Marín. Ahí está la página web de este centro de historia oral. Pues usted puede entrar, ahí va a haber entrevistas y va a haber otra información. También tenemos, voy a brincar al de abajo, el Centro de Investigación de Historia Oral de la Universidad Interamericana. Ellos tienen una sala, me imagino que hay que sacar cita para poderla visitar porque no tienen toda la plantilla de empleados. En esa página también va a conseguir información. Y en el medio tengo el Laboratorio de Historia Oral del Colegio de Mayagüez. Eh, Hoy por hoy, yo creo que es la mejor página sobre historia oral que hay en Puerto Rico. Usted la puede visitar y tiene una cantidad inmensa de información sobre metodología, de recursos, de fuentes, etcétera. Para mí, la mejor página sobre historia oral que hay actualmente en Puerto Rico es la del Colegio de Mayagüez, que es esta, que está en el medio. Los últimos 3 proyectos o centros de historia oral, tenemos el proyecto de historia oral del Museo de los Santos y Arte Nacional. Allí también usted va a ver entrevistas que ellos producen, son especies de documentales. Voces de la historia de la Fundación Rafael Hernández Colón. También usted puede entrar allí, va a ver videoclip de diversas entrevistas y pues no podía faltar. Tenemos Crónicas 90 del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es parte de nuestro archivo virtual y que está disponible para todos ustedes. En estos 3, como en los primeros, en 2 de los anteriores mencionados, usted puede ver la evidencia, lo que se ha sacado, porque hoy día las entrevistas no solamente se graban para ser escuchada, sino que se graba para ser vista. Y eso pues nos ayuda. Nuevamente, antes de terminar, déjenme ver si podemos entrar un momentito a la página del colegio. Bueno, aquí. Bueno, no me dejo entrar, pero nada, recomiendo la página del Colegio de Mayagüez. Es una excelentísima página. Yo le hice una pequeña crítica porque fue lo único que le falta a esa página, pero luego me explicaron por qué no tienen eso. Y es que en Latinoamérica también existen excelentísimos centros de historia oral y ellos no tienen ningún enlace. Cuando hago la pregunta, descubro pues que ese centro de investigación ahora es del Departamento de Inglés. Por eso es que todo, aunque la información está en español, la información usted la puede conseguir tanto en español como en inglés, pero los enlaces y los centros y las herramientas que tienen están en inglés porque ellos utilizan centros de investigación oral de Estados Unidos y de otros lugares de habla inglesa. Claro, lo hace el departamento de inglés, pero nada, ya estamos en conversaciones conversé con el historiador oficial, que como dije al principio, es uno de nuestros historiadores que se ha especializado en historia oral y tiene varios proyectos de historia oral. Él como investigador independiente
En la entrevista que tuvimos el lunes, pues él dijo que eso iba a ser parte de sus proyectos en el futuro con la oficina del historiador oficial. Pues nada, gente, gracias por estar. Voy a estar compartiendo ahora que acabamos este programa en los distintos lugares de Facebook. Y nada, gracias. Por ahí nos quedan un par de meses antes de llegar a diciembre. Hay varios coloqueos. Seguimos con las presentaciones de libros. Tenemos otros programas que pues ahora mismo los estamos coordinando y no estoy autorizado a mencionar los temas, pero de mucho interés. Gracias por siempre estar allí. Y nada, nos vemos en el próximo coloqueo próximamente. Gracias y muchas bendiciones para todos. Buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos.